Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Escuelas Llave presenta curso de motores diésel. Turboalimentadores. A continuación vamos a hablar de turboalimentadores. El que observamos es un turboalimentador de un motor de gran porte. Es un motor diésel. Tenemos partes bien diferenciadas. Aquí tenemos la parte que va a recibir los gases de escape que vienen del motor. Estos gases se desplazan por la parte exterior y dan impulso a esta turbina
que es la conductora, y luego de darle impulso a través de este orificio, por medio de una platina, va conectado con la línea de escape, donde los gases saldrán por fuera del motor. Como podemos ver, con la forma clásica de caracol, los gases de escape que entran por orificio de gran tamaño se van llevando a cámara de menor tamaño para implementar y darles una gran velocidad. Esa velocidad que van a provocar los gases de escape le darán impulso a esta turbina, que según los diferentes motores, como ya hemos hablado en los textos, podrá ir en motores muy grandes, en los más lentos a 1000 RPM y de allí en más trabajando a 50, 100.000 o hasta 300.000 RPM, como hemos señalado. En algunos motores de auto, esta turbina va solidaria a un eje y ese eje conecta a su vez con la parte de compresor de aire. Si giramos lentamente a esta unidad, podemos apreciar una parte intermedia que une la turbina de escape con la turbina del compresor propiamente dicho. El eje que va aquí va montado sobre bujes que luego, en un corte de un compresor más pequeño pero similar, podremos observar bien cómo trabaja la parte de lubricación, de refrigeración, y veremos cómo está montado en sí el turboalimentador. En esta primera parte mostramos las grandes piezas que componen el turbo. Vemos por aquí la parte del compresor. Aquí tenemos esa parte donde el aire de admisión que viene desde el filtro ingresa por esta boca de gran diámetro. A diferencia de la turbina de escape, aquí el gas entra por el centro succionado por el accionar de esta turbina, y el aire que ingresa allí se dirige por la periferia de esta carcasa y por medio de esta boca es enviado el aire hacia el múltiple de admisión y de allí al motor. En los motores que tienen intercooler, el aire impulsado por el compresor pasará a través del enfriador y de allí a la admisión. Como verán, el intercooler tiene por misión enfriar el aire para compensar el hecho de que el aire, cuando se comprime, se calienta. Al calentarse pierde densidad y entonces al enfriarse logramos no solamente que evite el calentamiento del aire, sino que a su vez al enfriarse este tenga más densidad de oxígeno por volumen de aire. Permite ingresar eso más combustible y optimiza la combustión, reduciendo considerablemente las emisiones nocivas por los gases de escape. Sumamente importante. Todo este conjunto, el turbo, es una de las formas más económicas de aumentar la potencia de un motor, sin necesidad de aumentar el peso o la cilindrada del motor o las RPM. Podemos aumentar la potencia del motor con un elemento que funciona muy bien y tiene la gran ventaja que mejora la combustión y también disminuye la contaminación. Aquí tenemos un turboalimentador en corte de demostración para modelo Scania y nos permite visualizar en forma muy clara los diferentes elementos que lo componen.
En este caso tenemos sobre el lado izquierdo la parte correspondiente a la turbina conductora, o sea, la que recibe presión de los gases de escape. Observen la forma de la turbina. Lo que busca es optimizar la presión que ejercen los gases de escape, que como vemos aquí, desembocan en ciertas partes de los álabes de la turbina impulsados por estas cámaras. El gas entraría por esta cámara inferior, recorre la turbina yendo a un espacio menor. Como pueden apreciar, hay una diferencia de tamaño entre estas y estas cámaras para dar mayor velocidad a los gases de escape, y esa mayor velocidad permite que esto gire a muy altas RPM. Luego los gases de escape van a salir una vez que empujen esto hacia el exterior a través de este orificio, y de allí comunicarán con la atmósfera a través del caño de escape, silenciador, etc. Como pueden observar, esta turbina conductora, movida o impulsada por los gases de escape, está montada sobre un eje. Y este eje, si seguimos el recorrido del mismo, está solidario, está unido al compresor. Lo que se puede apreciar es la diferente inclinación de las aletas del compresor con respecto a la de las turbinas. En la de escape, los gases de escape le van a dar impulso o velocidad a la turbina. En esta es el compresor el que tiene que succionar el aire y lo envía, lo centrifuga y lo presionará hacia el múltiple de admisión por aquí. Algo que podemos ver con claridad es la precisión que hay entre la forma del álabe del compresor y la carcasa del mismo. Como podrán observar, pasa extremadamente ajustado, con la finalidad que no haya ningún escape de gas o de aire. La inclinación de estos álabes de la turbina varían considerablemente según los modelos de compresor, ya sea de un motor de lentas revoluciones o de mayores revoluciones. Si interesa que funcione de abajo más de arriba, hay una estrecha relación entre la turbina del compresor y la forma de los álabes de la turbina de escape también, y la forma en que inciden los gases de escape. Vean lo cerca que pasa el álabe y vean qué pasaría si el eje toma juego o si algún objeto extraño se quisiera interponer aquí. El resultado sería catastrófico. Estos ejes van montados sobre unos casquillos totalmente flotantes. Gira el eje en el casquillo y el casquillo a su vez tiene posibilidad de girar en el cuerpo que lo contiene para disminuir al máximo las posibilidades de rozamiento y para también que el mismo casquillo pueda transmitir la temperatura al aceite encargado de lubricar y refrigerar. Ahora, en la parte central podemos ver en este acercamiento el punto por donde ingresa el aceite lubricante del motor, que en muchos vehículos proviene a través del pasaje previo por el radiador de aceite, para que el aceite que llegue acá venga, aparte de estar en buenas condiciones, venga enfriado. Ese aceite se dirige por este canal a lubricar este casquillo flotante dentro del cual se mueve el eje que estamos girando ahora, y por este otro conducto que tenemos por aquí se alimenta a través de este canal este otro casquillo. Estos dos casquillos son flotantes en la caja que los contiene, son bujes totalmente flotantes.
Aquí, por supuesto, lo que vemos es el movimiento del eje en el buje, pero si lo giramos a velocidad, ustedes pueden apreciar que esto también se desplaza, se mueve, y aquí estamos prácticamente sin lubricación. Ahora fíjense lo importante de primero la calidad y tipo de aceite lubricante que ingresa por aquí, luego la importancia de que ese aceite esté con baja temperatura para que pueda desalojar no solamente la temperatura que se genera por la fricción aquí, sino la temperatura que recibe este eje a través de los gases de escape que tocan la turbina, porque los gases de escape que salen del motor salen a altas temperaturas y dado que la turbina va montada en este eje, este mismo también transmite la temperatura. Todo ese aceite que lubrica lo que sería la caja de los bujes y eje de rodamiento, o sea, de aquí de la turbina, luego volverá al cárter y se mezclará con el aceite del cárter para completar su etapa de enfriamiento. Aquí, en parte del cuerpo central, tenemos otro corte que nos permite ver algo que la muestra anterior no nos permitía. Aquí tenemos el ingreso de aceite a presión hacia la cámara donde están los bujes. También vemos la descarga que va a tener ese aceite luego de lubricar, y por este orificio y un caño que lo conecta retorna al cárter. El aceite entra a presión por aquí, lubrica los bujes, el eje, desaloja la temperatura en exceso y ese aceite luego vuelve por esta cámara inferior hacia el cárter del motor. Esta salida es tan importante como la entrada, como veremos luego cuando veamos las fallas. Los sellos evitan que el aceite de aquí escape hacia la zona de escape propiamente dicha o que se vierta a la admisión, y son fundamentales para evitar que el motor, ya sea a través de la propia admisión o a través del escape, consuma su propio aceite. Aquí tenemos otro turboalimentador, en este caso un Mercedes-Benz, donde se ha efectuado para fines didácticos un corte a 90 grados en las carcasas. Aquí podemos apreciar la turbina que recibe movimiento de los gases de escape. Aquí el eje con los diferentes sellos, los casquillos, la turbina del compresor, el anillo que arma parte del conjunto, el cuerpo central, y aprovecharemos este corte también efectuado para poder explicar lo siguiente. La mayoría de las fallas en los turboalimentadores son causadas por alguna de tres razones básicas: falta de lubricante, o sea que no ingrese el suficiente aceite lubricante para lubricar y enfriar bujes y eje. También puede ser que se dificulte la salida de este aceite. Ingestión de objetos extraños, tanto por la admisión o por el conducto de escape. Pueden entrar trozos de motor, a veces ocurre por el escape que entran trozos de aros, de asientos de válvula, de guías de válvula, o que por la admisión ingresen objetos extraños como arena, que causa desgaste continuo y permanente, piedras, objetos de mayor tamaño, partes del filtro de aire, alguna abrazadera, tuerca que fue dejada con descuido, y todo esto dado en las luces pequeñas que hay entre los rotores y la caja, puede causar daños irreversibles. Otro daño que causa
desgaste a largo plazo es que la calidad del aceite no sea la adecuada, ya sea por un problema de contaminación, por extender demasiado los periodos de cambio, porque el filtro no funciona bien, porque el filtro no sea de buena calidad y que no haya sido cambiado en el tiempo necesario, y esto genera que pasen impurezas, que dañen los bujes, el eje o que dificulte el trabajo de enfriamiento y lubricación. Muchos turboalimentadores se desmontan sin necesidad porque no se controla bien los elementos que necesita el turbocompresor para poder funcionar. Los síntomas comunes que podrían indicar un posible problema con el turboalimentador pueden ser: primero, el motor pierde potencia; segundo, el motor humea negro; tercero, el motor humea azul con consumo excesivo de aceite; y cuarto, operación ruidosa del turboalimentador. Ahora, si analizamos en detalle cada uno de estas posibles pérdidas de potencia o fallas, veremos que tanto la pérdida de potencia como el humo negro pueden ser el resultado de una provisión insuficiente de aire al motor, lo que podría ser causado por restricciones en la admisión de aire o pérdidas de presión de aire en los sistemas de escape o de admisión. El primer punto sería detectar el problema para saber si está o no en el turboalimentador. Uno de ellos es poner el motor en funcionamiento y escuchar el sonido producido por el sistema de turbo. A medida que uno se familiariza con este sonido, podrá identificar una pérdida de presión de aire entre la salida del compresor y el motor, o una pérdida de gases de escape entre el motor y el turbo, por notarse un sonido más agudo. Si el sonido del turbo es cíclico o cambia de intensidad, las causas probables pueden ser el filtro tapado o algún material suelto en el caño que va al compresor, o la acumulación de suciedad entre rotor y carcasa del compresor. Hay que revisar el filtro de aire a ver si está tapado o sucio. La mayoría de los motores modernos tienen un sensor de presión que le avisa al conductor si el filtro de aire está obstruido o no. Deberá observarse, por lo tanto, ese sensor. Luego puede desmontarse los caños que conectan el filtro de aire con el turbo para ver si dentro del mangón no hay suciedad depositada o algún objeto extraño. También se puede revisar a través del orificio del turbo si tenemos suciedad dentro de él o dentro de los álabes de la turbina del compresor. Es muy importante cuando se hace en marcha esta prueba. En realidad hay que tratar de no hacerlo en marcha porque la succión del turbo es muy poderosa, y si el mecánico tiene alguna estopa o objeto en la mano, puede ser succionado por el turbo, causando graves daños en el mismo. Si el motor humea en lugar de negro, azul, puede ser que pase aceite a través del sello delantero del turbo que comunica con el compresor, y ese aceite ingrese en el motor por la admisión, cosa que veremos al desconectar el caño que va hacia el intercooler o hacia la admisión. Veremos rastros de aceite allí, o que pierda aceite hacia la línea de escape directamente y el humo se provoque en el mismo caño o la línea de escape al encontrarse el aceite del motor con los gases incandescentes provenientes de la combustión del motor. A veces ocurre que el mismo aceite que queda retenido aquí puede llegar hasta el filtro de aire cuando está más bajo que el turbo y aparecer dentro de la propia carcasa interna del filtro de aire. Esas anormalidades indican de que efectivamente el turbo tiene que ver con el consumo de aceite. No se olviden que un motor puede consumir aceite por muchos lados sin que el turbo tenga ninguna relación con ellos, como por ejemplo guías de válvulas, aros, cilindros, pistones o por algún otro motivo.
cuando lo que aparece en el turbo son ruidos extraños, o sea que está ruidoso el turbo, se puede deber a muchos motivos, pero en la mayoría de los casos ingresan cuerpos extraños que se interponen entre las paredes del cuerpo que los contiene y los álabes de la turbina. Acá en este caso podemos ver como un trozo de guía de válvula que salió junto con los gases de escape arruinó la turbina impulsora, la que recibe presión de los gases de escape. Tiene que haber hecho un ruido muy fuerte y estropeó no solo la turbina, sino también la caja que lo contenía. Para que sirva de referencia, hemos colocado aquí al lado una turbina similar a esta en buen estado, para que se pueda ver la diferencia entre la rota y la nueva que se va a instalar o que se debería instalar en este compresor para que funcione adecuadamente. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, un rodete de turbina donde se puede ver este aplastamiento que se aprecia claramente en los álabes de la turbina, provocados en este caso en particular, según nos comenta el técnico, por un trozo de estopa que fue succionado por el motor por descuido del mecánico que estaba trabajando en ese vehículo. La estopa se enreda, se traba aquí donde se quiebre un pedazo de aleta de la turbina, o sea, un álabe. Ese mismo trozo de metal sirve para moler el resto. Recuerden en la toma anterior lo cerca que pasa el álabe de la turbina de la carcasa que la contiene. No da lugar a ningún tipo de interferencia o imperfección. Ahora vamos a ver aquí, para que ustedes tengan una relación, un punto de comparación, cómo son los álabes de la turbina cuando la turbina es nueva, sin ningún tipo de rotura. Vean que la diferencia es grande entre una y otra. La turbina de escape, la turbina conductora, recibe toda la temperatura de los gases de escape. Esa temperatura es transmitida en forma inmediata al eje. Por ello, es muy importante el papel que juega el aceite lubricante, no solamente como elemento que va a lubricar el eje y los bujes que vimos en los cortes, sino también tiene que enfriar y cumple una función importantísima como enfriador. Esto implica que el conductor debe tener muchos cuidados con el manejo de la unidad. Si pone en marcha el motor y antes de que el aceite llegue aquí a lubricar con presión, con buena presión y con buen caudal, ya sale a caminar con el motor exigiéndolo, estos bujes y el eje van a trabajar en seco, o sea, sin la debida lubricación. Si viniendo el vehículo, conduciéndolo, que venga trabajando fuerte el motor del vehículo, camión, camioneta, ómnibus, automóvil, motor de barco, etc., si lo detiene y lo apaga inmediatamente sin dejarlo un rato moderando, la temperatura elevada que está concentrada en la turbina, al apagar el motor y detenerse la circulación del aceite, el aceite no podrá enfriar este eje, recalentará y esa temperatura pasará a los bujes. Entonces, por eso se recomienda, cuando el conductor viene de hacer carretera o va a detener el vehículo por algún motivo, dejarlo moderando tantos minutos como sea necesario hasta que la temperatura de la turbina baje. Hay vehículos que ponen una escala, o fabricantes que ponen una escala que si el vehículo se condujo durante más de determinado tiempo, a más de 100 km por hora, hay que esperar o dejarlo moderar X cantidad de minutos. Si se anduvo a mayor velocidad, hay que dejarlo moderar más tiempo, siempre buscando que se normalice la temperatura de la turbina antes de quitarle la refrigeración que provoca el aceite lubricante. En automóviles habíamos visto también en algunos vehículos que aparte del aceite lubricante tiene un sistema de enfriamiento por agua que enfría la carcasa
que se encuentra alrededor de esto, y también si apagamos el motor no solamente no tendrá aceite lubricante, sino que tampoco tendrá agua impulsada por la bomba para refrigerar esto aquí. Acá podemos ver claramente en este caso que si bien la turbina se encuentra bien, tenemos aquí un desgaste y un agarrotamiento que se ve con el color del metal. Este color que ha adoptado aquí el eje, color medio violáceo, y todo este color oscuro son lacas y barnices del aceite que se han cocinado, se han cocido, depositados sobre el eje por exceso de temperatura. Si esto lo comparamos con una porción de eje que no ha sufrido tanto recalentamiento, vemos que el color es muy diferente. A modo comparativo hemos colocado al lado un eje que, aunque de otro modelo, denota el color que debe tener el eje cuando no ha habido problemas de mantenimiento y tampoco de recalentamiento excesivo. Este mismo problema se puede apreciar en el buje que lo contiene, cosa que pasaremos a mostrar a continuación. Aquí podemos apreciar dos bujes que han trabajado, un buje que ha sufrido recalentamiento, que pertenecía al eje que mostramos recién, y otro buje que ya se ha limpiado, por supuesto, pero que de todos modos vemos que los dos fueron pasados por el cepillo, este aclaró y este no. Justamente aquí está todo pegado, la temperatura excesiva ha barnizado este buje y demuestra eso, que trabajó con exceso de temperatura provocado por una insuficiencia de aceite lubricante. Mucha gente, cuando el motor consume aceite, trata de estirar los cambios de aceite, pasar de kilometraje el aceite y filtro, y a veces algunos usan aceite reconstituido. En realidad no le cambian el aceite. Eso es nocivo para este tipo de piezas de turbo. También para la bomba inyectora, cuando se trata de bombas lineales, cuyo árbol de levas y parte baja se lubrican con el aceite lubricante del motor. Quiere decir que cuando llega el momento de efectuar una reparación general de ese motor, cuando llegue el momento del ajuste, si usó aceite reconstituido o estiró los cambios o no cambió los filtros, argumentando que como el motor consumía mucho aceite no era necesario, se va a encontrar que va a tener que reparar elementos tales como turbo y bomba, donde los desgastes van a implicar una reparación mucho más costosa que la que hubiera efectuado si hubiera usado aceite como corresponde, aceite nuevo, y haciendo los cambios de aceite y filtro cuando lo indicaba el manual de mantenimiento. Cuando mencionamos la pieza central del turbo, donde iba montado el eje con los bujes que recibiera lubricación, explicamos que el aceite, luego de lubricar por aquí, por este conducto y una platina que lleva por aquí, debidamente atornillada, eso se vuelve hacia el cárter del motor. Muchas veces cuando se repara un turbo, se instala un turbo nuevo, a veces el turbo dura poco y muchas veces los mecánicos no se explican cuál es el motivo. Si el motor pierde mucha compresión al cárter, o sea, pasa muchos gases de expansión al cárter, se genera una contrapresión en la descarga del turbo que dificulta que el aceite que ya ha salido del circuito a presión y se encuentra libre aquí, pueda descender con facilidad hacia el cárter. Esa retención del aceite disminuye enormemente la capacidad de refrigeración del líquido lubricante, y eso hace que el turbo levante mucha más temperatura de la que la necesita. No se olviden que el aceite que entra a presión aquí tiene que desalojar, lubricar y desalojar la temperatura rápidamente y volver al cárter. Si nosotros tapáramos o obstruyéramos aquí, hecho que lo puede hacer perfectamente la contrapresión que hay en el cárter, en un motor que esté desinflado, que esté pasando mucha expansión al cárter, esa contrapresión dificulta enormemente el drenaje del aceite. Por lo tanto, el aceite estará demasiado tiempo aquí y no va a cumplir la función refrigerante y lubricadora que previó el fabricante. Otra cosa que sucede
es que la platina que va aquí, de donde ingresa el aceite a presión proveniente en general desde el radiador de aceite, lleva una junta. Algunos mecánicos, con la finalidad de mejorar el sellado y evitar fugas, usan cemento siliconado. Esos cementos siliconados se colocan en exceso a veces y cuando se aprietan los bulones de fijación, así como escurre hacia afuera cemento de siliconas, también escurre hacia adentro y a veces un turbo se funde por falta de lubricante y se encuentra en estos canales trozos de esa silicona que evitan que el aceite lubricante pueda fluir con facilidad hacia eje y bujes. Esa es otra de las causas por las cuales muchas veces un turbo nuevo reparado puede presentar problemas importantes que determinen una reparación de bastante más porte, más valor. Cabe agregar en este turbo que estamos mostrando que la contrapresión que se genera en el cárter de los motores cuando están desinflados, como se le dice normalmente, motores con desgaste, no solamente no permite una buena evacuación del aceite que se encuentra en la cámara y que ingresa a presión desde el circuito de lubricación del motor, sino que también hace que la presión aquí sea muy alta. Ese exceso de presión puede provocar fugas hacia la turbina que impulsa los gases de escape, que en ese caso ese aceite saldrá y se quemará por la línea de escape, o hacia la admisión. Cuando pasa aceite a la admisión, si es muy poco, el vehículo humeará por el escape, el aceite que ingresa por la admisión. Pero si el pasaje de aceite, en el caso que se rompa un sello, un aro, pasa a ser muy importante, ese aceite podrá retroalimentar al motor y hacer que el motor se dispare de revoluciones, girando a altísimas RPM y pudiendo provocar un desastre en el funcionamiento del motor. Por eso es sumamente importante que no haya demasiada presión en el cárter para evitar que esa contrapresión que se genera aquí permita que el aceite fugue hacia la admisión o hacia el escape, y hacia la admisión es mucho más peligroso. Fíjense que esta turbina gira a altísimas revoluciones, pudiendo llegar desde 1000 en los motores más lentos hasta 300.000 en los motores más rápidos. Por eso es importante, cuando uno va a apagar el motor, dejarlo unos minutos moderando, no solo para que se enfríe esta turbina impulsada por los gases de escape, sino para que también pierda velocidad, ya que si está acelerado el motor, al cortar el contacto seguirá girando durante un rato sin lubricación, tanto en el buje como en los ejes. Las reparaciones de estos turbos son factibles cuando se procede con elementos originales, repuestos originales, y cuando se usa una tecnología de alta precisión. Ha sido muy desvirtuada en los últimos años la reparación de los turbos, porque se ha encarado este trabajo por personas no aptas y técnicos no preparados para este tipo de reparaciones. Vamos a mostrar algunos de los elementos indispensables para encarar ese tipo de reparaciones. Cuando se encara la reparación de un turbo, lo que se trabaja fundamentalmente es en la parte de tornería. Con tornos de alta precisión se rectifica el eje si es necesario y la caja o cuerpo o carcasa donde los bujes van instalados. Al rectificar tanto el eje como la carcasa, es necesario luego instalar bujes supermedida. Luego de hacer esta operación es fundamental revisar el balanceo de la pieza que gira, o sea, lo que tenemos aquí, que es el eje y los rotores. De fábrica ya presentan unas muescas del balanceo original, pero cada vez que se hace un trabajo en el eje debe ser balanceado nuevamente, o por lo menos controlado su balanceo. Esta máquina que vemos aquí, luego que está el trabajo terminado, el trabajo de tornería, lo que se procede a hacer es tratar de controlar el balanceo del eje y los rotores. Para ello tiene un motor eléctrico que por medio de una correa le da impulsión al eje. Aquí tenemos una lámpara estroboscópica con la cual se puede controlar el balanceo
y en el tablero que tenemos a la derecha, allí tenemos un indicador del desequilibrio relativo de la máquina indicado allí con 2 escalas. Por medio de este control se controlan las RPM de giro de la turbina para saber, junto con lámpara estroboscópica, a qué velocidad está girando, y con estas perillas de balanceo controlamos el plano izquierdo y el derecho. Luego aquí esto va a permitir, si tenemos que agregar de algún lado o quitar material, para llevar un balanceo exacto tal cual se hace con las cubiertas de un auto cuando se le agregan plomos de un lado para dejarlo equilibrado. En este caso, como no se puede agregar material, se le agrega una sustancia adhesiva que le da peso de un lado y luego se le quita material en el extremo opuesto. Vamos a proceder a ver rápidamente el funcionamiento de la máquina en actividad. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, en el caso de esta turbina, las marcas, los rebajes que se han hecho para el balanceo de la misma. Se retira material de allí para equilibrar la energía, la fuerza centrífuga de la turbina, lo que nos permite equilibrar. Se trabaja por rotores en forma independiente. Ahora vamos a poner en marcha la máquina. Esto alimenta el motor eléctrico y el giro del motor eléctrico por medio de esta banda de caucho acciona el eje del turbocompresor, que está montado en unos rodillos perfectamente alineados que trabajan con rulemanes. Ahora vamos a proceder a la etapa siguiente, en encender la luz que acciona la lámpara estroboscópica. Si bien ahora da la apariencia de que estuviera girando a poca velocidad la turbina, se debe al efecto estroboscópico de la lámpara. Cuando nosotros apagamos la lámpara estroboscópica, ahí podemos ver que está girando a una gran velocidad la turbina. Encendemos nuevamente la lámpara y con la perilla selectora de RPM tratamos de averiguar las RPM a las que está girando el eje. Eso se va a dar cuando nosotros vemos la apariencia que la turbina queda detenida, que queda quieta. En el momento en que queda aparentemente quieta, observamos las RPM indicadas y eso nos da una sensación exacta de la velocidad a la que está girando el eje. Se llama efecto estroboscópico. Y si ahora apagamos la luz estroboscópica, vemos que la turbina se mantiene la misma RPM que antes. Mediante este ingenioso procedimiento es que se logra establecer para un determinado número de RPM de turbina el balanceo, para lo cual trabajamos con la parte derecha del tablero hasta dejarlo perfectamente equilibrado en forma dinámica. El equilibrio se logra quitándole peso de las zonas donde tiene exceso. Esto es fundamental para permitir una larga vida útil en el turbo. Caso contrario, si trabaja desequilibrado, provocará vibraciones y oscilaciones, lo que perjudicará principalmente la vida del eje, los bujes y las turbinas en sí. Aquí tenemos un camión Scania modelo 94C con motor de 310 caballos. Este es un motor turboalimentado y es un motor avanzado. Lleva un sistema de microtoberas para reducir la contaminación y tiene, entre otras cosas, apagador con sistema eléctrico. Tiene varios sensores en el motor que ayudan a tener una mayor fiabilidad en el manejo y un mejor control de la marcha del motor. Levantamos la tapa frontal,
Aquí vemos el sistema del intercooler. Aquí tenemos el radiador del motor, el que enfría el líquido refrigerante del motor, y acá adelante este radiador que se ve es el radiador del intercooler. Si venimos aquí hacia la derecha del vehículo, vamos a ver que por este conducto, observen, es por donde viene el aire soplado desde el turboalimentador. El aire entonces soplado circula por aquí adentro, por adentro de estos caños. El aire que pasa, en este caso tenemos un sistema de enfriamiento de aire a aire. El aire que pasa a través del radiador del intercooler enfría el aire, y ese aire por aquí frío va a entrar en la admisión. Como recordarán, la idea del intercooler es enfriar el aire para poder aumentar la densidad del mismo y mejorar el llenado de los cilindros. Bajando esta tapa podemos tener una mejor idea del tamaño del radiador del intercooler, que es todo esto que vemos aquí. Todo esto es el radiador del intercooler. Lo que se busca con un radiador grande es frenar al mínimo la entrada de aire hacia los cilindros. Ya que estamos aquí, podemos ver acá el tanque de desgasificación, que siempre está en una parte alta. Aquí es donde se controla el nivel de refrigerante, del líquido refrigerante del motor. Estas son las mangueras de conexión y purgado del sistema. Aquí el sistema de calefacción. De este otro lado, sobre la parte izquierda del vehículo, tenemos otra tapa que, si la abrimos, podemos encontrar acá donde se ingresa el aceite del motor, y acá la varilla que se utiliza para medir el nivel de aceite del motor. Ahora, mediante un sistema hidráulico que posee el vehículo, se procede a volcar la cabina hacia adelante para que podamos apreciar mejor el motor y todos sus elementos. Mediante un gato hidráulico que se acciona con una palanca de mano, vemos cómo la cabina se va levantando poco a poco, ya está liberada de las trabas y va descubriendo el motor. Allí vemos las tapas de válvulas individuales en el motor, una por cilindro. Aquí en esta vista, desde el motor bajo la cabina, podemos apreciar algunas particularidades. Habíamos señalado que tenía tapas de válvulas independientes, pero también vemos las tapas de cilindros, las culatas, que son individuales también. Habíamos comentado en uno de los textos que la junta de tapa de cilindros es un punto muy crítico en los diésel. Aquí los van resolviendo los fabricantes, haciendo tapas individuales, una para cada cilindro, y por lo tanto la junta va a estar comprometida de esta manera. Algo de hacer notar es lo fino que son los caños de conducción de los gases de escape, lo fino que son comparados con los motores de aspiración normal. Aquí tenemos el turbo, la parte que corresponde al escape. Aquí la salida de los gases de escape comunican con el caño de escape. Aquí tenemos la parte de aire. Este conducto es el que lleva el aire soplado hacia el radiador, enfriador, interenfriador o intercooler. Si seguimos para aquí, vamos a ver la entrada de aire proveniente desde el filtro de aire del motor.
el filtro del aire o de aire del motor, que está por aquí abajo. Tiene aquí el caño que conduce el aire hacia el turbo. Es de fundamental importancia que estos caños estén en buenas condiciones, las abrazaderas que estén firmes, tanto ellas como esta, por ejemplo, que comunica con el compresor, para que no permita bajo ningún concepto la entrada de polvo o tierra al sistema de admisión. Hablando del sistema de lubricación del turbo, aquí vemos el caño por donde ingresa el aceite a presión para lubricar y refrigerar los rodamientos que van en el eje del turbo. Aquí abajo tenemos el caño de retorno del aceite hacia el cárter, y aquí abajo lo blanco, esto es el filtro de aceite especialmente para el turboalimentador. El aceite del motor pasa primero por el filtro, luego viene aquí para asegurarse que el turbo no reciba el aceite contaminado o con impurezas que puedan dañar la precisión de los rulemanes. Si bien no tiene nada que ver con la parte mecánica y menos del motor, de todos modos vamos a mostrar cómo un sistema neumático se utiliza para darle confort al conductor del vehículo o los pasajeros eventuales, dado que esa suspensión es regulada neumáticamente y la cabina queda flotando sobre ese colchón de aire para que las vibraciones del camino no sean transmitidas al conductor y ocupantes de la cabina. Aquí tenemos en la parte delantera del motor el alternador encargado de generar la corriente eléctrica para todo el vehículo, y aquí las correas de arrastre que recibe movimiento de la polea del cigüeñal. Ahora en la parte izquierda del motor vemos desde este ángulo ahora el caño que señalábamos, el que lleva el aire presurizado hacia el intercooler. Pasa por este y el aire enfriado ingresa por este otro conducto y a través del múltiple de admisión que estamos señalando, ingresa hacia los cilindros. Aquí tenemos todas las cañerías que comunican con los inyectores, donde se puede apreciar la tuerca capuchón de alguno de ellos. Observen la tuerca capuchón, y aquí vemos después los conductos que vienen todos hacia la bomba inyectora. Aquí tenemos, se ve parte de la salida de la bomba inyectora. A un costado de la bomba aquí tenemos el apagador, en este caso es eléctrico, recibe corriente mediante el interruptor de contacto. Aquí tenemos el cable comando del mecanismo del acelerador mecánico. Aquí tenemos un elemento que lo que hace es controlar las RPM máximas de la bomba, y esto recibe señal del cuenta RPM. Aquí, si volvemos hacia la izquierda, tenemos parte de la bomba. Aquí iría el regulador mecánico, y si volvemos al múltiple de admisión podemos registrar esta conexión aquí en este punto, que por medio de este conducto transmite la presión del múltiple de admisión a la bomba inyectora. Aquí el diafragma compensador de refuerzo de turboalimentación. Más atrás tenemos el filtro de aceite, y más por acá filtro de combustible. Ahora vamos a presenciar un motor de un camión Volkswagen, un motor pequeño que es un 6 cilindros, pero no es turbocomprimido, sino que es un motor con aspiración normal, un motor liso
lo que se le dice corrientemente. Acá estamos sobre el lado derecho del vehículo, levantamos la cabina para poder apreciar los diferentes elementos que componen este motor. Empezamos por la parte delantera del mismo. Tenemos la caja superior del radiador, el panel de radiador de agua del motor, aquí el mangón superior, la manguera superior, aquí el mangón que conecta con el tanque de desgasificación, por aquí saldrán las burbujas de aire, muy importante en motores diésel. Aquí tenemos el alternador, aquí tenemos un regulador incorporado, regulador electrónico. Aquí, siguiendo este cable, vemos que es el comando del acelerador de la bomba, o sea, el acelerador del motor. Aquí tenemos una bomba con regulador mecánico. Aquí las ventanillas de inspección para poder accionar y calibrar los resortes del regulador mecánico. Aquí el eje del estrangulador. Aquí el tornillo tope de aceleración. Aquí tenemos las diferentes salidas para los inyectores, una para cada cilindro, es un 6 cilindros. Aquí el bombín de mano para hacer el purgado del sistema de combustible. Aquí la salida de combustible para el filtro de gas oil. Aquí el ingreso de combustible a la bomba inyectora. Detrás de esto, aquí abajo va la bomba de alimentación, movido por una excéntrica que va a recibir movimiento del eje de levas de la bomba inyectora. Aquí tenemos las tapas de cilindro de este motor, que es un MWM. Cada tapa de cilindro tiene una tapa de válvulas individual. Aquí se ve incluso el caño que alimenta el inyector, que corresponde a ese cilindro. Ahora del lado izquierdo del motor podemos apreciar las palancas de cambio con el mecanismo eléctrico de alta y baja. Aquí, por medio de un sistema de varillas y caños, transmite movimiento hacia los comandos de la caja de velocidades. Aquí tenemos el múltiple de admisión y por aquí en la parte trasera tenemos la válvula de ventilación del cárter. Es una válvula donde todos los vapores del cárter vienen aquí, son succionados por la admisión del motor, se queman en la cámara de combustión y esos gases tóxicos salen transformados en gases menos tóxicos a través del sistema de escape. Propiamente dicho, aquí tenemos el múltiple de escape con su conexión directamente al conducto de escape. Aquí adelante, si observamos, tenemos la parte del radiador, aquí la parte de las paletas de plástico del ventilador, y esto que vemos aquí indica a las claras que se trata de un ventilador con embrague que se va acoplando a medida que va ganando temperatura el radiador del motor. Si nosotros accionamos con la mano el ventilador, vemos que gira el ventilador y la polea y las correas que lo mantienen unido al cigüeñal se mantienen quietos. A medida que va entrando temperatura desde el radiador, un sistema bimetálico va uniendo o sea acoplando la polea donde están montadas las paletas con el eje que recibe movimiento del mecanismo del cigüeñal a través de las correas. Aquí tenemos el compresor que se utiliza principalmente para sistema de freno y otros accesorios. Aquí tenemos la válvula limitadora de presión. Cuando la presión llega a un valor predeterminado, se abre una válvula para que esto no genere más presión.
Aquí abajo, si seguimos este forro, ahí tenemos unos cables, tenemos el bulbo de presión de aceite, que registra presión de aceite del motor. Aquí a continuación, aprovechando el mismo eje, tenemos la bomba de la dirección, que si seguimos este conducto por aquí, vamos a parar al depósito de la dirección hidráulica. A continuación, veremos en este motor diésel la instalación y el funcionamiento de un sistema de alerta y control. Aquí tenemos el motor de demostración, como dijimos, diésel con bomba lineal. Aquí está la línea de escape. Aquí tenemos un pequeño tablero donde se va a hacer funcionar por medio de un calentador para darle calentamiento a este motor. Estas palancas que vemos acá permiten sacar el aceite del cárter y el agua del motor para ver si el sistema de alerta funciona debidamente. Este agregado que tenemos aquí a la derecha de la bomba es una válvula que corta el combustible cuando actúa o acontece algún problema, como se queda el motor sin agua, levanta exceso de temperatura, no tiene presión de aceite o la presión baja a valores especificados. Cualquiera de esas situaciones hace que la señal actúe y corte el suministro de combustible, evitando que el motor sufra más. Aquí tenemos un tablero de instrumentos en el cual encontramos un indicador de temperatura con una escala ampliada, un termómetro similar al que funciona en el tablero de instrumentos del vehículo. Generalmente estos indicadores trabajan con un bulbo que entra en contacto con el agua del motor, el agua refrigerante. A medida que el agua se calienta, la aguja indicará la temperatura del elemento refrigerante. La amarilla incluye temperaturas bajas o frías, la verde, normales, y roja, recalentamiento. Aquí tenemos un medidor de presión de aceite que está ampliado para que se pueda observar mejor las variaciones. La escala roja indica baja presión y la presión irá aumentando hasta los valores especificados por fábrica. Cuando la válvula de corte se abre, la aguja se estabiliza. Aquí en el centro tenemos el sensor del sistema. Este sensor indica el estado del motor al conductor, ya sea en forma acústica o en forma luminosa. Aquí, por ejemplo, tenemos dibujado un termómetro pequeño. Si el motor llegara a elevar la temperatura, aparte de la señal acústica, se enciende la luz. Si la presión de aceite bajara por debajo de un mínimo especificado, se encendería la luz. Si el alternador generara más corriente de la necesaria, o sea que estuviera por encima de los valores normales, se encenderá la luz y automáticamente se desconecta el sistema, para evitar que se recargue de más la batería. Esta luz que tenemos aquí indica cuando el sistema está desconectado. Por ejemplo, cuando uno pone en contacto el motor para encenderlo, no hay que olvidarse que no va a haber presión de aceite. Eso haría que el sistema no permitiera arrancar el motor, mientras la luz titila indica que se puede poner en marcha el motor. Esta otra pequeña luz que tenemos acá indica va a estar siempre encendida en la medida que el mecanismo esté funcionando. Indica al conductor que el mecanismo está habilitado para funcionar. Estos dos contactos que tenemos aquí a la derecha son para emergencia. Si cuando aparece una falla o un recalentamiento y el sistema apaga el motor, pudiera ocurrir que esté apagado en medio del tránsito o sobre un puente o en un paso a nivel. Para evitar que eso suceda, el conductor pasa los dedos sobre estos contactos y se restablece nuevamente la posibilidad de arrancar el motor por una determinada cantidad de segundos y permitiéndole movilizar el vehículo y quitarlo de la zona de riesgo. Aquí tenemos
otro elemento que va a trabajar con la presión de los neumáticos. Este reloj, por ejemplo, le indica al conductor la presión existente en los neumáticos delanteros y este otro la presión existente en los traseros. Aquí tenemos otro reloj que indicaría la presión existente en el tanque de reserva, que se utiliza para justamente el aire de las cubiertas, en este caso. Luego de calibrados este sistema de acuerdo a la presión que se necesita en ese vehículo, en algún caso que llegue a bajar la presión por debajo de determinado valor o una pinchadura, por ejemplo, automáticamente lo acusa el reloj, acusa la disminución de presión, pero automáticamente este sistema pone en mecanismo una recarga de aire, ya que van conectadas permanente al depósito y al sistema, y mantiene la presión estable hasta que se solucione el inconveniente. Aquí tenemos a la vista los dos sensores. Aquí tenemos el sensor que registra la temperatura de la tapa de cilindros. A diferencia de los sensores de los automóviles normales, que tienen inconveniente los que manejan los relojes del tablero, que si llega a cortarse una manguera o al irse de golpe el agua y el bulbo quedar en contacto con el vapor de agua, ya el indicador bajaría su lectura en la escala indicando baja temperatura, cuando realmente el motor está recalentado. En este caso se ha logrado un sensor especial que tanto registra la temperatura del elemento refrigerante, o sea, del fluido refrigerante, o sea, el agua, o el anticongelante, anticorrosivo que tenga, pero también toma contacto con el metal de la tapa de cilindros. Quiere decir que si por algún infortunio se llegara a cortar una manguera y se fuera el agua de golpe del motor, igual, dado que la tapa de cilindro va a elevar su temperatura, el sensor actuará del mismo modo. Este otro sensor que tenemos aquí del tablero de comando de la unidad es el sensor de presión de aceite. También es un sensor eléctrico que funciona para que alerte al sistema cuando la presión del aceite baja de un valor especificado por fábrica. Este recipiente que vemos aquí tiene un tubo que está comunicado con el recipiente, y cuando se saque el agua del motor para accionar el sistema, para ver cómo funciona, el nivel de agua se va a elevar aquí. Lo mismo con el otro recipiente que tenemos aquí a la derecha. Cuando se quite el aceite del motor, mediante el movimiento de las palancas, el aceite va a subir por aquí, y cuando suba, aquí está un poco manchado, pero es la suciedad normal del aceite de un motor diésel. Ahora no hay aceite, solamente la mancha que ha quedado. Cuando el aceite suba aquí y alcance un nivel determinado, el sistema deberá avisar. Ahora procederemos a encender el motor, a ponerlo en marcha, y veremos que los relojes nos indican, tanto el del termómetro, el medidor de temperatura, como el manómetro, la presión del aceite. Se pone en contacto, se da calentador hasta que la resistencia alcance la temperatura como para poder en marcha, indicando que los calentadores ya están en ese momento. Y se da arranque al motor. Se puso en marcha el motor. Si vemos los relojes, aquí podemos apreciar la presión del aceite. Observen ustedes la presión del aceite, y si miramos el sistema, observamos que la luz verde indica que el sistema está alerta, o sea que está trabajando el mecanismo de defensa para avisar al conductor cualquier anormalidad que pueda ocurrir en el motor. Bueno, ahora procedemos a quitar el aceite del cárter del motor por medio del movimiento de esta palanca. Observen ustedes, si observamos el reloj, vemos cómo la aguja cae rápidamente por la falta de aceite en el motor. Vamos a ver cómo se enciende la luz.
Observen ustedes y enseguida suena una señal acústica y el motor se apaga. Allí se siente la señal. Esta señal que no se podía oír por el ruido del motor, en el caso del vehículo se sentiría porque la cabina está aislada del motor. Podemos apreciar que la luz roja queda encendida indicando cuál fue el elemento que falló. Y ahora, si nosotros accionamos aquí el interruptor de emergencia, supongamos que el coche se quedó en un paso a nivel o en un lugar que moleste al tránsito, un lugar peligroso, debería arrancar nuevamente el vehículo. O sea, pasamos el dedo por aquí, vemos que se enciende esto y enseguida damos marcha, arranca, aunque no tenga presión de aceite, por unos segundos y luego va a volver a apagarse nuevamente el motor, pero eso nos permitirá movilizar la unidad y quitarla del lugar donde estaba en riesgo molestando al tránsito. Ahora levantamos esta palanca para que el aceite del cárter no se vaya de nuevo hacia el depósito. Venimos aquí y como pueden observar en este vaso comunicante, en esa manguera, está el aceite del cárter en este lugar. Bajamos esta palanca, el aceite va a comenzar a descender lentamente y volverá al cárter del motor por este conducto. Ahora, al sacar el contacto, el mecanismo de alerta se desconecta. Ahora ponemos en contacto nuevamente. Allí la luz parpadea habilitándonos a poner en marcha nuevamente el motor. El motor arranca, se restablece la presión del aceite. Y ahora vamos a hacer la prueba con el sistema de agua. En una palabra, vamos a accionar una palanca que va a quitar el agua del sistema de refrigeración. Hay que tomar en cuenta que el motor también está frío en este momento. Vamos a accionar la palanca esta de aquí. Al bajarla, el agua va a empezar a subir por aquí. Lentamente, observen ustedes, va a empezar a subir. Aquí vemos cómo la columna de agua sube lentamente. Se observa cómo sube lentamente el agua. A medida que el agua va pasando por allí, va a empezar a levantar temperatura. Se puede observar que el termómetro, observen ustedes que el termómetro del motor sigue con la temperatura normal, pese a que el agua está bajando. Y vamos a observar aquí el sistema de alerta. Cuando el bulbo del sensor de temperatura del sistema de alerta constate el recalentamiento de la tapa, esta luz se va a encender y a los pocos segundos el motor se va a apagar. Dado que el motor no lo hemos dejar descansar, la temperatura del funcionamiento normal va a tardar un poco en suceder este efecto. El motor todavía está frío. Si se quiere, se puede observar en el depósito cómo sigue subiendo el nivel de agua. Observen ustedes y a medida que el nivel de agua va subiendo, ese agua va desapareciendo del motor y este va a generar temperatura, dado que aquí, como vemos, la temperatura ha subido.
se ha encendido el indicador y el motor se apaga. Observen ustedes, se apagó el motor. Allí tenemos también cómo se encendió la luz y el mecanismo detuvo el motor. Si nos vamos a guiar por el medidor de temperatura del vehículo, parece que la temperatura todavía no está demasiado elevada. Lo que ocurre es que al quedarse sin agua, el indicador de temperatura no registra en realidad la elevación de temperatura, pero el sensor instalado por este sistema de alerta, de control, sí lo registra porque toma la temperatura del motor en sí. Y cabe recordar que cada sensor va instalado en el lugar que el fabricante recomienda como punto de mayor temperatura del sistema de refrigeración. La alarma acústica la van a escuchar también, que está funcionando. Y del mismo modo que se hizo en esta instancia, si quisiéramos arrancar el motor nuevamente para movilizarlo un poco al vehículo, pasando el dedo por allí, se podría arrancar, observen ustedes, el motor para mover el vehículo un poco del lugar que esté y luego de unos pocos segundos se volverá a apagar el motor nuevamente.